Dios los bendiga, hermanos. Qué bueno que nos reunamos nuevamente a través de estos medios para poder aprender un poco más de la palabra y ser ministrados a través de ella. Yo le agradezco a mi Señor por permitirme este gran privilegio y a mi cobertura, el apóstol Sergio Enríquez, por prestarnos, por entregarnos de alguna otra manera esta plataforma para que nosotros seamos parte de esta transmisión. En esta hora yo quisiera tratar de hablar con respecto a las recompensas. Yo creo que la Biblia se señala cuáles son, pero más que todo debemos de interesarnos cuáles son los requerimientos que el Señor hace para ser merecedores de la recompensa. ¿Qué es lo que ofrece el Señor? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y qué requiere de cada personaje al que Él quiere recompensar. En esta ocasión yo quisiera enfocarlo directamente a lo que es la recompensa a los padres. Es muy importante definir esta situación y centrarnos en algo, porque sí necesitamos saber el por qué Dios promete recompensar a los padres, qué es lo que la palabra dice. Una de las cosas que yo entiendo es que de esa manera nosotros vamos a tomar nuestra posición, vamos a atender ese llamamiento que Dios nos hizo, porque yo considero que es un llamamiento que Él nos hizo definitivamente, y es con el propósito de establecer y hacer grandes cosas con nuestros hijos, con nuestros descendientes. Hay razones importantes y la palabra lo define, aunque no puse el versículo, pero yo le recuerdo, si alguna vez lo leyó usted, lo que dice la palabra con respecto a nuestra responsabilidad como padres y qué señas nos muestran nuestros hijos de lo que les está pasando. La Biblia dice que hay padres, y al decir padres, me estoy refiriendo a un padre y una madre. Dice que hay padres que no se dan cuenta del éxito ni del fracaso de sus hijos, y es por algunas razones. Es porque no han entendido la gran responsabilidad que tienen que haber adquirido al engendrar hijos y al concebir hijos. El gran compromiso que hay para con el Padre Celestial con respecto al cuidado de ellos. Y algunas otras razones, una de ellas es porque no procuran poner en práctica lo que el Señor ha mostrado en su palabra, lo que han leído, lo que han escuchado. El asunto es, y yo he visto esto por testimonios literales, que hay hijos para quienes, aunque sus padres no se den cuenta ni les interese realmente el fracaso y también el éxito que ellos tienen, cuando buscan al Señor, el Señor se levanta como Padre. Acuérdese que dice la Biblia que Él es Padre para huérfanos y también para viudas, pues definitivamente está escrito en la palabra y lo podemos considerar, pero porque Él sí se interesa en estas dos situaciones. Se interesa cuando los hijos están fracasando o van al fracaso, y se interesa también para que ellos tengan éxito en todo, tanto en su vida secular como su vida moral y su vida espiritual también. Esa es una muestra realmente de los errores que podemos cometer nosotros, y la palabra sí nos llama la atención. Ahora, el asunto es, ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Aunque el versículo que le voy a leer no está directamente enfocado a los padres, pero sí a un llamamiento. Acuérdese que la posición de padre es un llamamiento de parte de Dios, de padre y madre.
El apóstol Pablo decía algo muy importante en Filipenses 3:14: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y es interesante todo lo que podemos considerar acá, porque esta palabra, para empezar, prosigo, nos habla de perseverar, de permanecer, de continuar y no detenerse. Incluso también nos habla de soportar las cosas que puedan empezarnos a pasar cuando uno toma el lugar que le corresponde. Ahora el asunto es que esas herramientas que tenemos nosotros, que nos han sido dadas, la Biblia es de mayor valor definitivamente para lo que vemos, pero los diccionarios bíblicos, encontramos por ejemplo el diccionario Tyler que dice con respecto a esto y explica al hablar de proseguir, de que es tiempo de correr para llegar a la meta. Y es interesante esto pues porque a nosotros se nos ha dicho a través de la palabra que el tiempo apremia, y también que debemos de aprender a redimir bien el tiempo. Una de las cosas que entiendo con esto es que tenemos que aprender a administrar el tiempo, hermano, el tiempo que empleamos para todas las cosas en nuestra vida. Entonces yo considero que es tiempo de recuperar o rescatar lo que hemos perdido. Lo que hemos perdido de diferentes maneras. En el caso de nuestros hijos, a veces los perdemos a ellos y nosotros tenemos que considerar, hermano, qué debemos de hacer. Ese tiempo perdido que debíamos ocuparnos con nuestros hijos, tener comunión con ellos, enseñarles de la palabra de alguna manera, y qué es lo que debemos de hacer cuando nos dimos cuenta que le infringimos algún tipo de daño físico, emocional o sentimental por nuestro mal comportamiento. La Biblia sí habla de compensar el daño que se ha hecho, porque una de las cosas que se pueden definir con respecto a la recompensa es compensar también. Vemos nosotros en la Biblia que hay un atalaya, hay un hombre que su llamamiento era ser vigilante, y ponerse en la posición de atalaya nos muestra la Biblia. El asunto es que este personaje no estaba cumpliendo a cabalidad o quizás en su totalidad ese llamado que Dios le hizo de ser vigilante. Y una de las cosas que expresa ese versículo, y es interesante porque es una declaración de él, donde dice que hasta que me levanté como un atalaya, vi el sufrimiento de mi familia. O sea, vi el sufrimiento de mis hijos, de mi esposa. O en el caso de la madre, vi el sufrimiento de mi esposo, de mis hijos también. Entonces, de alguna otra manera este personaje podríamos considerar, aunque no se muestra más adelante en ese versículo, él empezó a compensarles. Quizás el maltrato, la falta de atención que debía ponerle a ellos, ¿verdad? Tal y como lo vamos a ver más adelante en otros ejemplos. Pero antes de seguir, yo quisiera que consideráramos 3 palabras que vemos acá: meta, premio y llamamiento. 3. Una por una, quizás sea así en grandes rasgos. Por ejemplo, el término escopos, que define a meta, está hablando de un reloj que marca algo. Bueno, está definiendo el tiempo. Incluso define a un guardameta, esta concordancia Strong, pero primariamente a un vigilante, a un atalaya. Y es interesante ver lo que la palabra dice de la orden de Dios. Aún él dice: te he puesto como atalaya en la casa. Aunque aquí dice la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte.
Esa es una de las cosas que uno debe de hacer también. Aparte de las otras, definitivamente. Entonces, te he puesto como atalaya, hijo de hombre. Te he puesto para que vigiles. Te he puesto para que amonestes y todo lo demás que uno pueda considerar. Entonces, una de nuestras metas debería de ser, hermano, tomar el lugar como vigilantes, el lugar que nos corresponde. En el caso nuestro de los varones, como padres, como cabezas de casa. En el caso de las mujeres madres, como aquella que guía, ¿verdad? Entonces, cuando veo el diccionario Bain, dice que define una marca, una señal sobre la cual que hay que fijar la mirada, que está relacionada con una raíz que es escopeo, una raíz griega que nos habla de mirar, poner atención a un objetivo o a un blanco. Esto nos lleva a definir otras cosas. Ahora bien, como usted lo pueda ver ahorita en la siguiente diapositiva, la siguiente es Barberión, que define a premio. Y según el diccionario Thayer, dice que metafóricamente de la recompensa celestial para el carácter cristiano. Es interesante esto, cómo podemos definir esto. Pero no quiero extenderme mucho en esto, pero sí el premio es una recompensa, ¿verdad? Enfocada, pues, definida por el carácter del cristiano, definitivamente. ¿Cómo podríamos definir carácter? Como un perfil marcado definitivamente de parte de Dios para aquellos que fueron llamados para ser padres y madres también. Ahora, la tercera es clesis, que habla de llamamiento, pero habla de vocación. Cuando yo escucho vocación es algo que se trae y se puede formar también, pero más que todo que se trae, una vocación se trae, y eso me recuerda lo que la palabra dice, que a los que antes conoció, a estos predestinó y los llamó. Pero en medio de eso estaba considerando yo que hay una palabra más. Les preordenó obras para que caminaran en ellas, ¿verdad? Que es lo que debían de ser. Y esto nos lleva a otras situaciones más todavía. Ahora, entonces el premio, ¿qué recompensa en algún momento se vuelve galardón? Para lograr uno de ser beneficiado con esto. Y de acuerdo con lo que hemos visto hasta este momento, me doy cuenta que es necesario que nos esforcemos, hermano, en cumplir las órdenes que el Señor nos ha dado a través de ese llamamiento. Y lo vamos a ver de diferentes maneras, pues. Vamos a considerarlo, pues. Porque más que un título de padre y madre, es un carácter que debe ser adquirido. Y que, de acuerdo a lo que vimos, a los que antes conoció, a estos predestinó, los destinó para ser, ¿verdad? Entonces, es tiempo de levantarnos como atalayas ya para los nuestros definitivamente. Y por la palabra prosigo, perseverar en ello. No por un momento, no por unos días, no por un mes, sino perseverar en ello. Ahora bien, el carácter, ¿cómo podría definir? Aunque no, con lo que le voy a explicar no es, pero sí habla de un perfil, algo que es definido. Y el Señor lo muestra a través de las palabras de donde se traducen, ya sea padre, madre e hijo. Por ejemplo, un padre, ese término es ab. Y realmente una de las cosas que quiere decir es patrimonio. Según la concordancia de expresión es patrimonio.
que a mí me recuerda de la capacidad de proveer para los de su casa. Ahora, el diccionario bíblico BDB dice que se aplica este término a productor y generador. Entonces volvemos a considerar lo que la palabra dice, que el que no provee para los de su casa es peor que un infiel o un impío. Ese es con respecto al Padre. Es un generador de riquezas definitivamente. Y se puede definir a través de la palabra cuáles son las riquezas más importantes que debe generar y abastecerse un patrimonio para proveer para los de su casa. Y lo vamos a considerar de alguna otra manera. Ahora, una madre no es generadora en un sentido, ni proveedora. No se define como alguien que genera un patrimonio. El término hebreo para ella es traducido como madre. Pero nos habla de trabajo y esfuerzos de unir de alguna otra manera. De unir definitivamente. ¿A quiénes? ¿A la familia? De unir a un padre con un hijo que están distanciados. Yo creo que un espíritu que la pueda mover para hacer eso es el espíritu, como dice la Biblia, que movió a Elías para volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Ahora, una forma de ver, según el diccionario Vine, es esta madre como un lazo de la familia. Ahora, el diccionario de HB la define como una protectora, una guía. Y de esa manera se vio hasta que despertó una mujer acá en la Biblia. Se trata de Débora, que está en Jueces 5:7, que usted puede leer ahí en la pantalla. Ahí empieza diciendo: cesaron los campesinos, cesaron a Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como una madre a Israel. Ahí podríamos definir hasta que me levanté. Al revisar el versículo 6, nos podemos dar cuenta, hermano, en el estado en que estaban las familias de Israel en ese tiempo. Está refiriendo a todo el pueblo de Israel y que encaja exactamente a nuestro tiempo, hermano. Ahora el asunto es que cuando hablamos de un término hebreo que está acá, que define a caminos, parece, en el versículo anterior, hermano, es Horash, que habla de senderos. Pero más que todo, nos habla de conductas también. Igual que el término derek, que define a camino. Nos habla de actitudes, de manera de actuar, de vivir. O sea que estas actitudes y conductas y formas de vida eran retorcidas y perversas. Eso es lo que estaba pasando con esa generación. Eso es lo que puede definitivamente está pasando en este tiempo con la generación actual. Ahora, por esa situación, Débora se preocupó, que decidió levantarse. Porque ahí dice: hasta que me levanté. Hay una versión que dice: hasta que me levanté a cumplir los deberes de una madre. Ella definitivamente no iba en pos de una recompensa o de un reconocimiento. No iba definitivamente, sino que el propósito, cuando despertó, cuando se levantó, fue proteger a sus hijos, que quizás había descuidado, ¿verdad? Y realmente sí los protegió, como aquella mujer que se relata en Proverbios 31, de esa mujer que siempre se preocupaba definitivamente, esa madre que se preocupaba por el bienestar de sus hijos, para que estuvieran cubiertos y protegidos.
Por eso es que en ese mismo proverbio se recuerda lo que Dios ordenó hacer con esa mujer, que ella debería de ser reconocida por los resultados, por sus frutos y recompensada definitivamente. Y ella misma debía ser compensada si sufrió un daño provocado quizás por sus hijos o quizás por su esposo, el padre de sus hijos. Entonces imagínense qué interesante lo que relata acá. Aunque ya se ha visto varias ocasiones en diferentes temas, diferentes lugares, hermano. En este Proverbio 31 nos habla de que realmente, hermano y hermana, es lo que ella hizo que mereció una recompensa. Y era que, dice ahí, que se le dé el reconocimiento que merece y se le felicite en público por todo el bien que ha hecho. Entonces, el bien que hizo incluyó a toda su familia, aún más allá de eso. Ella caminó la mía extra definitivamente. Por eso es que como recompensa, como lo relata los versículos 28 y 29 que le voy a poner, nos dice, leámoslos, ¿ve? Que sus hijos hablaban bien de ella y su esposo la alaba y dice, la gracia y la belleza son engañosas, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Dice la versión al día, sean reconocidos sus logros, públicamente alabadas sus obras. A mí me suena recompensa a una madre. Ella recibió una recompensa muy grande. No solo la comunidad la reconocía, sino que sus hijos también la reconocieron por sus hechos. O sea, ella, muchos saben quién era ella, cuál fue su pasado, pero cómo llegó a aprender a ser una buena mujer, una buena madre. Una de las cosas que hemos logrado entender es que se está hablando de Betsabé, esta mujer que realmente expresó muchas cosas, hermano, se interesó en que sus hijos estuvieran bien. Esa Betsabé, hermano, que le dice a sus hijos, ¿qué más puedo hacer, hijo mío, hijo de mis entrañas contigo? Y empieza los consejos definitivamente, dada que le estaba dando a su hijo en esa ocasión, a quien lo había entregado al Señor definitivamente, atado al altar. Entonces es una muestra de cómo es que puede verse la necesidad de levantarse y cómo es que vienen los resultados y las consecuencias. Recompensa, compensación a una esposa madre que se preocupó por sus hijos y su esposo definitivamente, porque si no, el esposo no la alabara, ¿verdad? Él dijo, pero la mujer que respeta al Señor es digna de alabanza. Es un reconocimiento extraordinario. A mí me ha llamado la atención esto porque después de un reconocimiento hay una recompensa. En lo literal se reconoce algo por lo que hizo alguien y se le da algo en materia o en material, ya sea dinero, un diploma o algo más grande quizás, pero la recompensa que merece por lo que hizo. Entonces es interesante porque si vamos en cuanto a proveer, nosotros entendemos que debemos de abastecernos de patrimonio para proveer a los nuestros, para proveer a los que necesitan. Por ejemplo, imagínense si mencionamos al apóstol Pedro, él le dijo a un paralítico, lo que tengo te doy. Y le expresó una palabra de autoridad, de liberación, realmente, porque le dijo, levántate y anda, y
Y eso sucedió literalmente con este paralítico. Entonces uno puede ver, hermano, que hay doble recompensa para lo que uno haga. Uno debería saber que uno se comprometió y tiene que ser responsable de cumplir de acuerdo a su posición que fue puesto, que fue llamado. O sea, hay una recompensa para uno de papá y mamá. Y es ver a sus hijos, hermano, mejor que como estaban, tanto físico como material, también como moral o espiritual, ¿verdad? Pues, podemos ver la experiencia con Job. Él recibió doble recompensa que había pasado con él definitivamente. Leamos Job 42:10. Dice que Dios hizo que Job volviera a prosperar y le devolvió el doble de lo que antes tenía. Una cosa que uno ha aprendido con esto es que lo que uno haga para bien de los demás, no se da cuenta después que no fue en vano. Recordemos que en principio, este personaje Job, no le encontró despropósito de todo lo que le estaba sucediendo. Y como que para que hubiera rematado con su esposa y sus hijos. Usted sabe que le expresó: Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. Pero la palabra de alguna manera nos muestra que recibió doble recompensa. Y se puede ver de diferentes maneras. Por ejemplo, esta palabra devolvió ya en el griego, cuando se habla de una experiencia de cómo devolvió nuestro Señor su Hijo a un padre preocupado. Y lo vamos a ver en qué momento lo vemos. Quiere decir recompensa. O sea, acá podríamos sustituir: y le recompensó el doble de lo que antes tenía. ¿Como consecuencia de qué? Recibió el doble. Mire, después de haber orado por sus amigos que más que todo lo acusaban, lo señalaban, Dios le ordenó que orara. Con esa oración desencadenó muchas bendiciones, por ejemplo, su sanidad física y la devolución, o sea, recompensa, hermano, de sus hijos y sus hijas. La Biblia dice, de este capítulo 42, no lo puse acá, versículo 15, dice que sus hijas eran las mujeres más hermosas del país. Y sigue diciendo que él llegó a ver a sus hijos, nietos y hasta la cuarta generación. Llegó a verlos. La doble recompensa se ve también que después de haber perdido sus 7 hijos, le vinieron el doble, según el versículo 12, 14 hijos. Es interesante esto, ¿verdad? Todo lo que pudo recibir y lo que significa esto como una aplicación espiritual de lo que nosotros debemos de hacer, hermano. Usted sabe que 7 figura de perfección. Es ser el 14 doble perfección. Doble de todo. Entonces, cuando uno ve y avanza otros versículos, por ejemplo el 13 dice que él que recibió de Dios más bendiciones que en los primeros tiempos. ¿Hasta dónde fue que se puede llegar, que muestra acá, cuando uno atiende el llamado y toma su posición? Ya no descuidar la familia, ya no descuidar a los hijos, porque sus hijos eran hombres y mujeres de bien, sus nietos también, sus bisnietos, hombres y mujeres de bien, y lo puede llegar a ver si Dios le da permiso. De todo esto y más fueron las recompensas que Dios le da a un padre que se hizo responsable de los suyos. Incluso dice la Biblia que Job vivió. Dice más, después de que Dios lo
lo bendijo con doble recompensa. No, aquí este versículo que le puse el siguiente ahí mismo, 42:3. Tuvo también 14 hijos y 3 hijas. Y ahí muestra que no habían en todo el país mujeres tan bellas como ella. Pero ya en este versículo que le dijo que recibió doble recompensa, dice que Dios le dio 140 años y vio a sus hijos y los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Es el versículo que marca esta situación. La palabra también señala a un atalaya, hermano y hermana, que se levantó para poder ver y darse cuenta qué tipo de enemigos asediaban su casa. Y él dice que hasta que vio más atentamente. O sea que tenía su visión atrofiada, su vista atrofiada, hasta que vio atentamente, dice la palabra. Si usted busca en su concordancia de la Biblia esta situación, quizá lo ha oído más de alguna vez, hermano, eso lo hizo a recapacitar el daño que había hecho, de que estaba sufriendo su familia. Vio enemigos venir, si podemos juntar esos dos tipos de atalayas, y vio la caída de la gran confusión que había venido a su casa. Entonces, tomó su lugar como padre, sí. Débora tomó su lugar como madre, sí. Betsabé también aprendió a ser esposa y madre, como la Biblia habla, y empezó a obrar, a trabajar lo que Dios le preparó para que caminara como recordamos nosotros que dice la Biblia. Entonces, el no tener visión para su familia, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al no tener visión? Nosotros debemos de tener visión de familia. La promesa es que Él va a recompensar, definitivamente. Una de las cosas que debemos aprender a hacer nosotros es, hermano, ser como los labradores que señala la Biblia, como los soldados, como los atletas, quienes trabajan, pelean, se ejercitan, se abstienen para obtener una recompensa, no pierden su tiempo. Leamos cómo está en 2 Timoteo 2, versículo 4 al 7. Empieza diciendo que ningún soldado en servicio activo se enreda en negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Versículo 5 dice: y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite con las reglas. Y sigue diciendo: el hablador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Versículo 7: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Una de las cosas que puedo ver acá, cuando habla del labrador y habla de frutos, revisé el término carpos, que define a frutos, que también habla de resultar en beneficio, y beneficio y recompensa también. Entonces quiere decir que lo que hagamos como padres en la obra, en el trabajo para con nuestros hijos, incluso sembrando la semilla sobre ellos, en ellos más que todo, porque son tierra, pues definitivamente nuestros hijos, donde debemos de sembrar esa semilla de la palabra de verdad. Entonces nos dan la oportunidad de participar de nuestros frutos, que de acuerdo al término carpos nos llevó a considerar que son recompensas que Dios da por el esfuerzo de labrar, de sembrar, de cuidar, y viene el momento de la cosecha. ¿Qué cosechas hay en los hijos para nosotros, hermano? Uno puede disfrutar de los frutos, uno puede disfrutar y participar de ellos. Entonces, la Biblia sí nos muestra que nuestros hijos son parte de la recompensa también. Es lo que Dios ha preparado para nosotros.
Y una de las recompensas es que nos da la oportunidad de darnos cuenta de su fracaso y sus éxitos, hermano, y ser parte de esas dos situaciones con ellos, a fin de ayudarlos, de encauzarlos, hermano y hermana, para que puedan considerar su vida más abiertamente, aprendan a tener visión y marcarse grandes expectativas para ellos mismos, ya sean materiales, pero más que todo morales y espirituales. Al estar viendo lo que está escrito allá en Lucas 6, 9, 42, que no lo tengo acá, no lo puse, la experiencia que le conté de un padre que se preocupó por su hijo, que empezó a sufrir convulsiones. Y viene Dios, interviene porque le pide auxilio. Y dice la Biblia que reprende al enemigo, al espíritu inmundo, lo libera y lo sana y se lo devuelve a su padre. En ese versículo, si usted lo puede leer en su casa, que es Lucas 9:42, dice que le devolvió a su padre. Y el término que define acá devolvió es apodidomi, y que se traduce también como recompensa. Entonces, se lo dio sano como recompensa. Como recompensa la preocupación por él. No como aquel padre que su hijo se enfermó en el campo y llamó a su esposa. Mira qué le pasa a tu hijo. Atiéndele, no lo atendió él. ¿De quién recibe la recompensa? La madre, definitivamente, cuando fue a buscar quien ayudara a sanar a su hijo. Entonces se cuenta, reprende al espíritu, lo libera, espíritu inmundo, libera al muchacho, lo sana y se lo devuelve sano como recompensa a un padre. Qué delicioso es, hermano, ver que cuando nuestros hijos se enferman y uno se preocupa y clama al Señor, ser sanados ellos, ¿verdad? Se alegra, se deleita uno. Entonces hace otras cosas más. Por ejemplo, uno ve acá, ¿de qué liberó? Si uno va a ver los términos ahí, otros términos que habla de curar y sanar, que lo liberó de errores y pecados para que pueda lograr la salvación según el diccionario Tair. Cuando define ese término, entonces eso es lo que hace el Señor con nosotros. Primero, librarnos de nuestros errores y pecados para que tomemos nuestra posición, hermano, la que Él nos puso. Entonces, viendo y volviendo lo leído, no lo tengo ahí, ya lo vimos en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4 y 7. Estaba viendo yo en la palabra de Dios para todos con respecto a esto. Y dice que nosotros obtenemos el derecho a ser los primeros a recibir parte de la cosecha. Y esa cosecha, esa recompensa, nos hace estar satisfechos por lo que se hizo. Entonces deben hacerse cosas para ser merecedores de la recompensa, sí. Ahora uno puede revisar lo que hizo el soldado. Luchar legítimamente para ser coronado. Y ser coronado es recompensado, hermano. Y luchar legítimamente, yo pensé que era cumplir con los principios que están establecidos en la Biblia para poder trasladárselos a los hijos, pero también uno primero vivir esos principios, hermano. Por ejemplo, el principio de la sabiduría, usted sabe que es el temor a Dios. Si nosotros tenemos temor de Dios, nuestros hijos van a ser sabios e inteligentes. No son las cosas morales y espirituales, sino que también en las materiales, hermano, como lo fue José y Daniel, que fueron reconocidos por su sabiduría. Y le dio el Señor tener éxito en las cosas materiales, ¿verdad? Seculares. Y se mostró ahí, con el fin de ayudar a un pueblo también. Se da cuenta uno ahí que, pero ¿qué hicieron ellos?
José, soñador, obedeciendo a su padre. Daniel procuró no contaminarse. Si nosotros como padres hacemos eso, Josué, visionario, tuvo visión. Daniel procuró no contaminarse. Nuestros hijos van a ser exitosos también. Van a aprender a enfrentar sus fracasos, porque un fracaso no quiere decir una derrota. Y eso tenemos que enseñarle a nuestros hijos, porque todos hemos fracasado en algo, pero no estamos derrotados. Seguimos de pie y avanzando. Entonces esa será parte de nuestra recompensa, verlos a ellos también, porque ellos son nuestra herencia, herencia de Jehová. Entonces cuando vamos a ver la palabra de Dios para todos con respecto a este llamado ahí, dice que ellos no pierden su tiempo pensando en asuntos de la vida civil, porque su propósito era agradar a Dios. Entonces hay muchos padres que pierden su tiempo en cosas que no edifican, y eso no le ayuda a cumplir sus deberes como padres. Están perdiendo el tiempo importantísimo, quizás metidos en los medios sociales e internet, ¿verdad? No quiere decir que no se consulte, porque se necesita por el trabajo, por el estudio, para lo que sea. Entonces vemos nosotros acá nuestros hijos y el temor de Dios. ¿Qué pasa con los temerosos de Dios? Estaba viendo este hombre varón temeroso de Dios, que dice el Salmo 128:2, que está en sus pantallas. Dice que cuando comiere el trabajo de sus manos, bienaventurado será y te irá bien. Entonces uno recuerda la promesa que fue dada al principio. Tu recompensa será muy grande, dice Génesis 15:1, que aparece en su pantalla. Entonces, ¿qué va a haber ahí? ¿Qué cosas se van a dar allí, hermano? Paz, gozo, alegría, amor, justicia. Al amor perfecto, definitivamente. No se va a estar solo juntos, sino que va a haber armonía. Entonces, veamos nosotros qué más se recibe, hermano, al cumplir nuestros deberes como padres, para poder convertir a nuestros hijos en hombres y mujeres de bien. Por lo que leímos del principio de todo esto, hermano, que nos fue prometido, usted lo puede leer ahí en Colosenses 3:23 y 24, y se ha visto muchas veces en muchos temas en varias iglesias. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibirá la herencia como recompensa, porque estáis sirviendo a Cristo. Entonces, ¿cuál es la herencia? Si aquí dice la herencia como recompensa, la palabra dice en el Salmo 127:3, que aparece en sus pantallas, en la versión Palabra de Dios para Todos: los hijos son las herencias que nos da el Señor, los frutos del vientre son la recompensa que viene de Dios. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿nuestros hijos son una recompensa? Sí, de Dios para nosotros. ¿Por qué? Pero en principio lo da cuando no cuando estamos torcidos, pero cuando nos enderezamos, hermano, por las cosas que nos pasan, empezamos a preocuparnos y a cumplir nuestros deberes también. Es que Dios definió una pareja casada, hombre y mujer, para tener hijos. No se entiende por qué ahora estas generaciones prefieren tener animalitos, hermano, en lugar de hijos. Evaden su compromiso y responsabilidad. Lo que la Biblia marca, hermano, que herencia de Jehová son los hijos, y la herencia se cuida definitivamente. Entonces, la herencia que nos da es el fruto del vientre, que viene como recompensa de parte de Dios. Entonces Dios va a recompensar todo lo que hagamos de corazón como padres, hermano, por lo que leímos de Colosenses 3, hacer de corazón como para el Señor, ¿verdad? Para guiar a nuestros hijos, encaminarlos, que debemos de encaminarlos, ¿verdad? De corazón, si lo hacemos hay recompensa.
O sea que lo que nosotros hagamos para ellos no es simplemente una obligación, es un trabajo, algo que Dios ordenó, con lo cual estamos agradeciendo a Él por habernos dado a nuestros hijos como herencia. Y lo demás que recibiremos como recompensa, premio, galardón, la palabra se encarga de señalarnos, ¿verdad? De alguna otra manera. Por ejemplo, vemos y leamos, hermano, Números 18:9. Todo esto será tuyo de entre los sacrificios. Yo quiero enfocarme donde dice todo esto será tuyo. Está hablando lo que se ofrece al Señor, lo que se aparta también. Y la última parte, te pertenece a ti, a tus hijos. Pero ¿qué pasa acá? ¿Se ejerce algo? ¿Se ejerce con fidelidad algo? Entonces la promesa es, todo esto será tuyo. Y cuando venga, es como una recompensa dada por Dios, hermano, porque las promesas cumplidas son las recompensas vividas, ¿verdad? Entonces, a través de un sacerdote, nosotros fuimos levantados como sacerdotes y reyes para Dios Altísimo. Estoy leyendo, hermano, estos versículos, Salmo 128, versículo 1 y 4, donde dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como una fecunda vida interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Así serán reconocidos el hombre y la mujer que teme al Señor. Ya leímos que la mujer será alabada y reconocida. Leímos ese versículo del Proverbio 31 también. Bendecido, declarar que plenamente, hermano, con capacidad para vivir, provisto con esa capacidad, según se puede ver, hermano, en el diccionario de la Real del THB bíblico, con respecto al término barak, que habla de bendecido, que nos habla de conferir esa capacidad para existir plenamente. ¿Cómo no existir y vivir plenamente con nuestra familia y nuestros hijos, hermano? Vemos también, hermano, cómo es que Dios declara y extiende sus bendiciones a su pueblo definitivamente, como las bendiciones que le envía, le declara a Jacob a través de Isaac. Y es tremendo esto, porque vemos nosotros que se está mostrando la recompensa de los padres que temen al Señor. Familia que unida, donde una madre con su posesión de ser lazo que une, donde un padre que comparte definitivamente lo que se abastece, que busca al generador de las bendiciones espirituales, al generador de las unciones, de los frutos, que es el Espíritu Santo, hermano, al generador del amor perfecto para que esa familia esté unida. Este personaje Job de que hablamos anteriormente fue recompensado ¿hasta qué? ¿Hasta qué? La Biblia dice, cuando reconoció que había pecado. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con esto? Que cuando uno reconoce sus faltas, sus pecados, viene la recompensa. Porque uno no quiere ya, ni Dios quiere que uno le deje mal legado y una herencia inmunda a sus hijos. ¿Cómo no va a ser recompensado el varón y la mujer que teme a Jehová? Gloria a Dios. Vamos a orar, hermano y hermana que están conectados, orar por su familia, orar por el despertar de los padres en este tiempo, que la conciencia despierte hoy más que nunca y puedan ver la realidad que está pasando en la familia, los que no lo han hecho todavía,
y puedan tomar y decir, hasta que vi atentamente, dije, basta ya, no voy a dejar entrar al opresor a mi casa para que no afecte a mi familia. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos en esta hora, bendiciendo tu nombre y bendiciendo esas familias que están conectadas. Señor Todopoderoso, yo sé que tú visitas familias a mostrar tu palabra, como visitaste la familia de Marta, María y Lázaro, para hablarles de las cosas necesarias, de lo que debería de hacerse, y donde de alguna manera vemos que hubo una recompensa sanando a un familiar dentro de esa familia. Padre, yo sé que todas aquellas peticiones de sanidad van a ser, Señor, cumplidas de alguna otra manera, pero tú nos hablas de hacer cosas como la que hizo Job, que reconoció que había pecado. Señor, hoy levantamos las manos y reconocemos que hemos fallado como padres y madres, que no hemos cumplido nuestros deberes a cabalidad como tales, como lo hizo Débora. Hasta que empezó a cumplir sus deberes, vio la liberación, vio la libertad, vio la victoria sobre los enemigos que se habían levantado contra su familia y toda la familia de Israel. Ahora sí, que aquellos que se determinen a levantarse puedan ver la liberación, puedan ver la victoria, puedan ver las respuestas cumplidas ya de sus peticiones, Padre, al haber cumplido lo que tú pides. Porque todos te pedimos, Señor, sanidad, proveeduría, pero no tratamos de cumplir lo que tú demandas y pides. Y hoy creemos que tú nos estás pidiendo que seamos temerosos de Dios, que cumplamos tus principios, Señor, que busquemos la verdadera sabiduría, que seamos equilibrados en la tierra, Padre, que podamos ver las cosas que nos convienen y las que no. Padre, gracias. En el nombre de Jesús, gracias te doy. Amén, amén y amén.